a encubrir nada. Y ahí no se puede disfrazar. Todo disfrazado, todo el disfraz o máscara que se haya puesto, ahí será quitado. Ahí el hipócrita será descubierto. Sí, mi hermano, así no diga amén, así será. Así es. Va a llegar ese día. Por eso dice bien claro, si alguno edificare, ¿qué cosa? Con oro, plata, piedra preciosa, madera, la obra de cada uno, dice, será manifiesta. De cada uno de nosotros. Ahí se va a manifestar. ¿Cómo ha sido ese obrar en ti? ¿Cómo ha sido edificado en ti? Y eso se va a probar. Dice el fuego. Cuando nos habla de fuego, a través de la escritura, el fuego hace que es una prueba, es una circunstancia en nuestras vidas. Por eso nos aclara aquí, en este capítulo 3, que nos habla Pablo, ese fuego nos está hablando de las circunstancias que pasaremos, usted y yo. No es que el pastor, la va a pasar bonito, el pastor es chévere, pulenta, la va a pasar. No. Igual como todos ustedes. Igual. Todos vamos. Por eso dice, la obra de cada uno será, que dice, manifiesta. Entonces, ¿qué significa la palabra fuego? En el griego, fuego nos habla de quemar. El fuego nos habla de qué? De realmente prueba. Nos habla de qué el fuego, de circunstancia. El fuego también nos habla de tempestad. Nos habla de todo ello. Entonces, va a ser quemada, va a ser probada, con una finalidad. ¿Se aparta o es aprobada? Hay muchos que no han soportado la prueba, no han soportado el fuego, y por eso ya no lo ves en las reuniones, ya no lo ves en los cultos, porque una prueba, una circunstancia, pues ya no están en el grupo, no participan en el grupo, lo toman religiosamente. Eso no dice la Biblia, pero cada uno, por nuestras acciones, bajo la luz de la palabra, vamos realmente ahí ser tomados. Miren lo que dice en el libro de Job. Libro de Job. Sabemos la circunstancia que pasó Job. Pero aquí Job, ¿qué estaba hablando en el capítulo 23, verso 10? Libro de Job. Job hablaba de tal manera que sabía que iba a venir prueba, circunstancia, pero realmente una cosa es hablar y otra cosa es estar en esa prueba. Repito, una cosa es hablar, porque hay muchos que hablan, pero nunca han vivido todavía esa circunstancia, estar en esa misma prueba. Y Job, cuando estaba pasando su circunstancia, o va a pasar su circunstancia, dice esto: mas él conoce mi camino. Me probará. ¿Y qué más dice? Saldré como oro, refinado, que brille. ¿Cómo saldremos? Cuando venga esa prueba. ¿Aprobado o desaprobado? Algunos, cuando viene la circunstancia, usan la fuerza humana. Se apartan, por eso no lo ves aquí, ya en el camino, sino que se apartan y se van al mundo. En el mundo están en esos placeres
y bajo esos placeres está viviendo. Y para ello es alegría, gozo, pero no saben que eso es momentáneo. Estamos hablando, mi hermano, mi hermana, de que ese fuego que vamos a ser probados es de salir en victoria para la eternidad. No es momentáneo. Este gozo que en el camino del Señor nos da realmente es para eternidad. Pero el Señor también nos ha advertido: en esto conoceréis que sois ¿qué? Verdaderamente mis discípulos. ¿Pero cómo? Pasando por el fuego. Pasando por el fuego. Libro de Judas, Nuevo Testamento. Libro de Judas, en el verso 23, porque el único no tiene ni capítulo, pero vamos a decir el capítulo 1, verso 23, ¿sí? Dice: a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún, ¿qué dice? La ropa contaminada por su... O sea, apártate. Apártate. Por eso en el verso 20 nos habla: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios. O sea, persevera en el amor de Dios, esperando la misericordia de ¿quién? La venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? ¿Para qué dice? Para vida eterna. O sea, que perseveremos. Circunstancias vamos a tener, pero te dice a ti y a mí que sigamos perseverando. ¿En qué? En la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y dice: si algunos dudan, ojo, porque hay dudosos, hay algunos que están desanimados, hay algunos que están desalentados, pero ¿qué nos dice? Convéncelos, háblales, anímales, vayan y buscan a aquellos que se han apartado, oren. Pero muy pocos son los que hacen eso. No lo animan. Quizás pasa circunstancias, pero anímelo. La enfermedad no se le va. Anímelo. Quizás te digan: tú no tienes lo que yo tengo. Anímelo. No te desanimes. Por algo estamos pasando esta circunstancia. No es un por qué, sino es un para. Hay propósito. Mire, a veces no entendemos lo que Dios hace en nuestras vidas. No entendemos: ay, ¿por qué me pasa esto? ¿Y por qué no me sano? Yo doy mi diezmo, yo doy mi ofrenda, yo voy a los cultos, yo ayuno, yo oro, y el Señor no me sana. Y algunos por ahí se quejan. ¿Sabe por qué, hermano? A veces Dios no permite. Porque Dios quiere pulir esa queja que tienes. Porque si tuvieras correcto, no habría quejas. ¿Pero por qué? Porque a veces no entendemos. Jesús, determinado él mismo ir al Gólgota, él no llora, pero los que lo ven yendo al Gólgota sí lloran. Pero también recordemos, ese es su proceso. Ellos no entienden, lloran viéndole a Jesús, pero ellos no saben su proceso. Miren lo que dice en el libro de Lucas, capítulo 23. Quiero hablarle de este proceso, hablando de proceso, fuego. Ese viene a ser lo mismo. Libro de Lucas, le dije, sí, capítulo 23, verso 27. A ver, vamos. Ahí está.
Dice así. Amén. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían ¿qué? Lamentaciones por él. Ojo, Jesús había determinado ir al Gólgota. Él vino a este mundo con un propósito. Y él sabía que tenía que pasar ¿qué? Proceso. Él sabía todo ello. Pero él determinó ir al Gólgota. Recuerde, lo estoy haciendo refrescar a muchos. ¿Se recuerdan cuando Jesús se fue al jardín? Dice que ahí oró al Padre. ¿Se recuerdan? ¿Y qué le dijo? Padre, pasa de mí. ¿Sabe qué es esa copa? Esa copa era el dolor. Esa copa es amarga. Era, como se le dice en el mundo, es un trago amargo. Y Jesús le dice, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. En lo natural, hermano, a veces lo amargo nos cura. A ver, por ejemplo, a los que han sido padres o los que son padres, usted le trae un remedio a su niño, X remedio, y ese remedio amarga, ¿cierto? Pero le hace bien. Usted sabe que le hace bien. Y usted como padre sabe que le hace bien ese trago amargo, voy a decirle así. Pero la criatura ni bien lo bota. Pero usted sabe que le hace bien y tiene que darle. Así también en nuestro Padre Celestial hay cosas que son amargas para nuestra vida. Hay cosas que realmente duelen, pero es necesario. ¿Para qué? Para que seamos pulidos y salgamos, como dice la Escritura, como oro que brille, como oro puro y refinado. Pero es necesario, hermano. Por favor, por acá creo que están queriendo ofrendar un celular por aquí. Llévale la canasta y por ahí, a ver, póngale para que deposite su ofrenda. Entonces, Jesús pasa y va y dice bien claro, ¿no? Hijas de Jerusalén, mire, estoy leyendo en el verso 28. Pero Jesús vuelto hacia ellas les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí. He aquí. ¿Qué más dice? A ver, si no llorad, ¿qué dice? Por vosotras. Miren, observe y preste atención a lo que está escrito. Dice, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas. ¿Y por qué? Jesús había determinado ir al Gólgota. Ojo, Jesús como hombre, como nosotros, con ese dolor, con ese trago amargo, y que era necesario. Por eso Jesús cuando le dice al Padre, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y la voluntad del Padre cuál era? ¿Ir a dónde? Al Gólgota, a la cruz. Por eso muchos no quieren tomar su cruz. No quieren tomar cruz. Y usted no sabe, hermano, que esa circunstancia es que Dios está puliéndote. No entienden algunos. Unos lloran, como está ahí en la Escritura, por el dolor.
A veces otros lloran por la impotencia, ¿no? A veces también impotentes son. Ay, cómo no quisiera mejor esto. Y lloran amargamente también algunos. Pero Jesús ahí le estaba diciendo, no lloréis por mí. No lloren por mi proceso. No lloren por el fuego que estoy pasando. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. Porque era necesario. Usted quizás esté pasando circunstancias. Uy, no tengo, mi economía ha bajado ahora. ¿Cómo hago? A veces ni para la semana tengo. Y a veces es necesario. A veces es necesario. Pablo decía, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. ¿Y por qué usted no aprende a vivir en escasez? Ay, el pan hay, sino que decimos, ay, otra vuelta el pan. ¿Quieren el bistec? No, hermano. Pablo decía, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Porque ha de venir todo ello, hermano. Tanto abundancia, tanto escasez. Y tenemos que saber vivir. Pero lamentablemente el hombre por su naturaleza más quiere vivir en abundancia. Ahora, eso no es malo. Lo malo es que nos endiosamos la abundancia. Ese es el problema. Y cuando no hay abundancia, hay escasez y tomamos lo contrario. Ya no venimos a los cultos, ya no estamos en oración, ya no estamos en ayuno, ya no, mis promesas ya no doy. Todo ello. No sabemos vivir en escasez. A su nombre. Qué silencio, me han dejado solo. Es que, hermano, recuerde, lloraban por Jesús, pero Jesús le dice, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Y aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles. Y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotras, y a los collados, cubridnos. Porque si en el árbol verde hace estas cosas, en lo seco, ¿qué no se hará? Dice. Va a venir, hermano, circunstancia a nuestra vida, pero nosotros tenemos que entender, Jesús, el proceso, el fuego que iba a pasar, ¿en dónde? En el Gólgota, a través de la cruz, pues déjame decirte, Jesús sabía, porque al pasar ese proceso, estaba, ¿qué cosa? Iba a pasar a otro nivel, voy a decir, espiritual. ¿Qué sucedió con Jesús? Si no hubiera pasado en la cruz, no hubiera pasado nada, no tendríamos vida eterna. Pero dice la Escritura que descendió. Cuando murió en la cruz, descendió ¿a dónde? A lo más profundo, dice, al infierno. ¿Y qué hizo en el infierno? ¿Se puso a pasear? ¿Qué hizo Jesús? Lo primero que hizo Jesús, ¿tomó qué? Las llaves de la vida. Lo arrebató. Esto me pertenece. ¿Se dan cuenta? Pasó a otro nivel. Así también, hermano, nuestro proceso, el fuego que nos va a probar, va a llevarnos a otro proceso. Téngalo por seguro. Pero Job no entendía esto.
este proceso. Mire lo que dice en el capítulo de Job, capítulo 23. Vamos, volvamos. Una cosa es hablar y otra cosa es el pasar el proceso. En el capítulo de Job 23, verso 3 en adelante, desde el 1 vamos a leerlo, ¿sí? Job 23, 1, ¿lo tenemos, iglesia? Respondió Job y dijo: hoy también hablaré con amargura. Hermano, el proceso no trae pues algo fácil, algo que se pueda digerir, no. Job dice bien claro: hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. Ay, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Eso es lo que dice. Sigamos. Expondría ¿qué? Mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumento. Ay, Dios mío. ¿Cuántos argumentas, hermano? ¿Cuántos argumentas? Hermanito, ¿por qué no vino temprano? Ah, mira esto que lo otro. Pastor, me faltó pasaje. Pastor, tuve que venir a argumentos. ¿Qué más dice? Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijere. Pero no entendía el proceso. Por eso Job estaba hablando de esta manera. No entendía. Hermano o hermana, repito, el proceso es amargo, pero no es un bien para nosotros. Repito, es un bien, es un bien para nosotros. El proceso, el fuego, es necesario para saber quiénes son y quiénes no son. Por eso cuando Jesús, Señor, miren tu nombre, hicimos esto, aquello, y Jesús le responde y le dice: apartado de mí, ¿qué? Hacedores de maldad. ¿Por qué? ¿Vinieron con qué? ¿Con soberbia? ¿Con orgullo? Algunos son orgullosos, otros son soberbios, o soberbias, orgullosas también, no solamente los varones, las damas, ay Dios mío. Pero es necesario el proceso. Jesús pasó ese proceso. Jesús, al ir al Gólgota, en el camino, en el caminar, ojo, en el caminar al Gólgota, Jesús se cayó. O sea, Jesús se debilitó como nosotros. Era un hombre como nosotros y se debilitó sus fuerzas. Y llegó por ahí este Simón de Cirene, ¿se recuerdan? A ayudarlo. Así también, hermano, en nuestro proceso vamos a desanimarnos, a desalentarnos, pero levántese. No se quede ahí postrado, no se quede ahí en el suelo. Levántese, siga adelante. A su nombre. ¿Cuánto le damos palmas a Dios? Aleluya. Esto le hablo porque es necesario, iglesia. Muchos no te predican esto. No, es que todo sí les va a ir bonito. Mire, diezma y te va a venir el triple, el cuádruple, el quíntuple, está bien. Pero eso no es todo. Eso no es el todo del evangelio del reino. No. Por eso, David, un hombre, voy a decir fundamentado, porque era un hombre temeroso de Dios, un jovencito, ojo, no era ni mayor, sino que era un jovencito, que él lo que iba a lograr antes de comenzar, cómo debía de hacerlo, él tuvo que aprender y saber. Usted, hermano, al venir al camino del Señor,
tenemos la palabra viva y eficaz para nuestras vidas. Y que esta palabra nos lleva ¿a dónde? A vida eterna. Que nos conduce ¿a dónde? A esa morada celestial. Donde dice bien claro la promesa, donde no habrá enfermedad, donde no habrá ya más llorar, donde no habrá más sufrir. David entendió, pero tuvo que saber qué es lo que iba a hacer. Mire lo que dice en 1 Samuel. Vamos, rapidito, y termino en esto. 1 Samuel. Capítulo 17, verso 26. Sabemos la historia de David y Goliat. Aquí David habló, dice, entonces habló David a los que a la casa de su padre, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo? ¿Qué harán? Dice. O sea, David preguntó cuál iba a ser el resultado de aquel que venza a ese hombre, a ese filisteo, y quitar el oprobio de Israel. ¿Por qué? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a quienes? A los escuadrones del Dios viviente. David sabía, o David tenía que preguntar y saber qué es lo que iba a hacer, qué iba a suceder si lograba. Usted, iglesia, al caminar, al venir a los pies de Cristo, hay un caminar, hay un Goliat que se nos viene. Sí, nos viene ¿qué? La prueba, nos viene el fuego, nos viene ese Goliat, pero sabemos que va a venir. Usted tiene que saber y tiene que pasar ese camino para ir y enfrentar a ese Goliat o pasar ese fuego. Tiene que saberlo. Pero si usted no sabe, ¿cómo va a pasar? ¿Cómo va a enfrentar ese gigante? ¿Cómo va a pasar ese fuego? Por eso es necesario. Aquí David pregunta y dice, ¿no? ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? ¿Qué sucederá con aquel que venza? Para usted y para mí. ¿Qué sucederá si perseveramos en el camino? Hay una vida eterna que nos espera. Hay una vida eterna que nos espera. Hay unas moradas celestiales que nos espera, el cual prometió Jesucristo, y haré morada para todos vosotros. Y eso nos espera. Pero es necesario que aquí, hermano, perseveremos, que sigamos. Pero muy pocos son los que hablan de esto, de pruebas, de circunstancias. El fuego nos va a probar. ¿Sí o sí? Si estás en ese fuego, persevera, hermano o hermana. No te desanimes. Joven, señorita, no te desanimes. Todos vamos a ser probados. No es que el pastor nomás, no, el pastor la pasa muy bueno. No, todos. Hasta el más pequeño y hasta el más grande. Todos vamos a ser probados. Por eso entendamos, ese fuego podemos pasar solamente a través de Jesucristo. Nos hable y volvamos, como le dije, acá termino, volvamos al texto inicial, 1 Corintios, capítulo 3, es el texto base de hoy, de esta enseñanza, esta prédica de hoy. Capítulo 3, verso 11, el 13, vamos al 13. Nos dice bien claro, la obra de cada uno se hará manifiesta. ¿Cómo han obrado o cómo has obrado en ti mismo?
Algunos se preocupan, por el esposo. Está bien, por el esposo o la esposa, preocúpese, pero la salvación es personal. No, es que mi esposa no me ayuda. No, la salvación es personal. Mi esposo me desanima. Déjame decirte, la salvación es personal. El esposo puede desanimarte o la esposa te puede desanimar, pero usted no lo haga. Sabe que va a venir circunstancia. Sabemos que vamos a ser probados con fuego. Ojo, fuego no es algo simple. Pastor, es muy fuerte, pero el fuego no es simple. Le decía, para que un metal de un estado sólido se vuelva líquido, tiene que haber una alta temperatura. Métese a esa alta temperatura, ni su pellejo queda. Recuerde a quién lo metieron al horno. ¿Y cómo salió? En victoria. Salvación personal. Porque Daniel, dice la Escritura, que oraba, ¿cuántas veces? Tenía una relación con Dios constante. Así también debe ser nuestra relación con Dios en todo momento. A su nombre. Póngase de pie. A través de la Escritura, Dios promete prosperarnos. Una vida sana a los que le sirve. Sí, son promesas. Pero déjeme decirle, Dios promete prosperidad. Sí. Dios promete una vida sana a los que le sirven. Sí. Pero déjame decirte, todos pasaremos por ese fuego y ser probados. Y ahí saldrán pulidos o saldrán pues chamuscados, vamos a decirle así. Porque ahí se ve en las circunstancias, se ven los que se quejan. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy por tu palabra. Seas tú glorificado sobre todas las cosas, Señor. Ayúdanos a crecer, a avanzar. Ayúdanos, Señor, que aunque venga este fuego que nos va a probar, salgamos en victoria, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, ayúdanos. Que la guía de tu Espíritu Santo nos lleve así, como agarrados de las manos, a victoria, a triunfo. Que a través de la mano de tu Espíritu venga, Señor, como dice tu palabra, ese fuego que anima. Aleluya, ese gozo que trae su presencia. Ayuda a tu pueblo, Señor, a pasar este fuego. Ayuda a pasar estas circunstancias, pero lo hagamos conforme a tu palabra. Gracias te damos. Cubrimos con tu sangre preciosa este lugar, a cada hermano y hermana, Señor. Y que prospere tu palabra en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a adorarle. Adoremos. Adoremos.
Sublime gracia del Señor. Levanta tus manos, adórale. Que a un pecador salvo. Fui ciego, hoy veo yo. Perdido y Él me halló. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo. Perdido y Él me halló. Sublime gracia del Señor, que a un Pecador salvó. Fui ciego, más hoy veo yo. Perdido y Él me halló. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Si hay alguien que ha venido por primera vez a este lugar y quiera recibir a Cristo como Señor y Salvador de su vida, venga para poder orar por usted. Este es tu tiempo. Y si hay alguien que quiera reconciliarse, venga también para poder orar por usted. Aleluya, mientras la adoramos. Mientras la adoramos, aleluya. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. fui ciego, mas hoy veo yo. Perdido Y Él me halló.
Si hay alguien que por medio de la red quiere entregar su vida a Cristo, haga esta oración. Padre Santo, reconozco mis pecados, reconozco mis transgresiones y reconozco, Señor, que te he fallado, pero hoy te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Bendecimos, Señor, aquellos que han dado este paso decisivo delante de ti. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Cercado sea con fuego, fuego de tu Espíritu Santo, Señor. Guárdalo, Señor. Guárdalo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias también por estos jóvenes, Padre, en el nombre de Jesús. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, a su nombre. Gloria a Dios. Bien, quería solamente anunciarles, hermanos, tomen asiento un momento. Ya estamos a